Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, aquí ya le di una vueltecita a nuestro Eren Jaeger, uno de los personajes principales de la serie de anime Ataque de Titanes o Ataque a los Titanes. De las dos formas he escuchado que se le llama. Es una serie genial, genial, se la recomiendo a todos. Está muy, muy bonita y vamos a aprovechar que está en tendencia este fin de semana, al parecer, y por fin va a llegar a su final. Estamos todos muy emocionados por ver ese final y bueno, me atreví a realizar a Eren Jaeger. Ya hace algún tiempo realizamos al capitán Levi Ackerman, así es que si quieren ir a verlo y vayan avanzando con su colección de Ataque a los Titanes, estaría genial, genial, genial. En la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace para que vayan a ver los tutoriales de el capitán Levi Ackerman, que en mi opinión, en mi gusto personal, es uno de mis favoritos. Como siempre, déjenme sus comentarios cuál es su personaje favorito y cuál es el que les gustaría que hiciéramos próximamente para continuar con esta colección, que seguramente haremos más personajes, claro que sí. La petición, por favor, como siempre, suscríbanse, den like, activen la campanita de notificaciones, compartan y comenten. Con todo eso nos ayudan mucho, mucho. Les recuerdo que suscribirse es gratis y no tienen que pagar un solo peso. Quiero agradecer también a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyarnos. Agradezco mucho, mucho a los miembros, que uno de los beneficios, tienen varios beneficios, uno de ellos es obtener los tutoriales por anticipado. Muchas gracias a Fanny Gómez, Carla Osorio, Yolanda Valdés, Canal Luco y Cecilia Deschamps. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar realizando los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez que lo hayamos realizado, vamos a hacer dentro de él 6 puntos bajos. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Lo cerramos perfectamente, así, nuestro anillo mágico, y nos vamos a ubicar en el primer punto. Y vamos a hacer en la vuelta número 2, 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Recuerden que siempre, siempre debemos marcar nuestro primer punto, ya que como estamos trabajando en espiral, sería muy, muy fácil perdernos. De las vueltas 3 a las 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Vuelta 6, vamos a realizar un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Ya hice el primer punto bajo, vamos a hacer ahora una disminución. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, vamos a tomar solo el bucle delantero de cada punto, solo la hebrita delantera, vean. Tomamos las 2 hebras delanteras, engancho, saco y hago un punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Haremos esto durante toda la vuelta. Terminé la vuelta, seguimos adelante. Voy a hacer aquí un cambio de color. Y es por eso que voy a deshacer el último paso del último punto que realicé. Y ese último pasito lo voy a finalizar con hebra de color gris claro. Entonces ese punto, esa parte del punto que deshice lo retomo con el color gris.
Ya puedo cortar la hebra de color carne que por ahora ya no vamos a necesitar. La ocuparemos más adelante para la carita, para las orejas, en fin. Por ahora ya no lo vamos a necesitar, así que cortamos esa hebra. Déjenme encontrar mis tijeras. Ahí está. Cortamos la hebra y lo que hacemos normalmente es llevarnos la hebra conforme vamos avanzando para irla perdiendo. Pero en esta ocasión vamos a hacer aquí dos nuditos, un nudito o dos bien apretaditos, para que es que vamos a trabajar la siguiente vuelta en puntos deslizados. Entonces es necesario hacer nuditos porque en los puntos deslizados no podemos perder conforme vamos avanzando. Ya hice aquí los dos nuditos, ahora las hebritas, ustedes si quieren las pueden cortar o las introducen de esta manera a la manita, ya va a formar parte del relleno. Entonces perdemos ese sobrantito hacia adentro de esta forma y como les digo, la siguiente vuelta la vamos a hacer en puntos deslizados. Esta vuelta no va a contar, amigas, así es que la vamos a realizar sin que hagamos un conteo de vueltas. Solamente es para marcar el inicio de la manga. Otra recomendación es realizar los puntos deslizados flojitos. No vayan a apretarlos porque si no se les va a hacer pequeña esta parte de la manita. Entonces háganlos flojitos y el motivo principal de hacerlos flojitos es que no nos cueste trabajo hacer la siguiente vuelta. Dejen introducir nuevamente la hebrita que está un poquito rebelde y se quiere salir. Nos vamos entonces al siguiente punto y hacemos nuestro punto deslizado flojito. Flojito pero parejito, amigas, no aflojen uno más que otro, parejito. Y miren, así habré terminado. Les recuerdo que esta vuelta no cuenta, así es que contamos las vueltas a partir de esta que sigue, que es la vuelta número 7. Vamos a hacer un punto en cada punto, un punto bajo en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Pero vamos a trabajar solo la hebra, el bucle trasero de cada punto, miren. Solo esta hebrita que al hacer puntos deslizados queda como paradito el punto. Entonces tomen solo el buclecito de arriba, el bucle trasero. Y miren, así como trabajé flojito, cuesta un poquito de trabajo. Si lo aprietan va a ser muy difícil que hagan estos puntos, amigas. Pero así va a quedar bien marcadita la manguita. Van a ver qué bonito se ve. Entonces vamos a terminar así la vuelta haciendo un punto en cada punto. Cuando hayamos finalizado, vamos a hacer las siguientes vueltas hasta la 20, de la 8 a la 20, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos, ya trabajando normalmente, ya tomamos el punto completo. De esta manera habremos finalizado el bracito. Vean qué bonita se ve la división entre la manita y la manguita. Al final hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. No es necesario dejar hebra larga, está bien si dejamos hebra corta. Muy bien. Las tijeras perdedizas. Lo que haremos ahora es articular el bracito. ¿Se acuerdan que les pedí el limpiapipas? Con ese limpiapipas, ese nos sirve tanto para articular como para rellenar. Es un bracito muy delgadito, así es que tomamos nuestro limpiapipas y lo vamos a doblar a la mitad de esta forma. Y ya doblado nos debe abarcar prácticamente todo el largo del brazo, así. Aquí voy a cortar solo un pequeño sobrante porque yo ya hice el primer brazo y ya rellené. Les va a sobrar un pedacito de su limpiapipas. Las tijeras perdedizas. Muy bien, amigas. Y miren, ya que quedó a la medida, lo introducimos de esta manera. Este limpiapipas, como les digo, nos ayuda como relleno y al mismo tiempo van a poder obtener movimiento en los bracitos. Van a poder acomodarlo como a ustedes les guste y eso ayuda mucho para el realismo del personaje, vean. Y pues como ven, ahí se ve muy bonita la terminación entre la manita y la camisita. Pues hacemos otro bracito exactamente igual. Es importante empezar con los bracitos, aunque los vamos a utilizar más adelante. Comenzamos ahora con el cuerpo, empezaríamos con las piernas, tomamos hebra de color negro y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos bajos.
Aquí ya está mi anillo mágico. Vamos a realizar los 6 puntos bajos. Ya lo realizamos en los bracitos. Aquí ya va a ser un poquito más fácil. Claro que las que tienen mucha experiencia, esto lo hacen rápido, rápido. Van 3, 4, 5. Ya se suscribieron, suscríbanse por favor y den like. Muy bien, terminamos los 6 puntos bajos, cerramos el anillo mágico perfectamente y nos vamos a ubicar ahora en el primer punto. Y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Ya lo realizamos en los bracitos, lo realizamos nuevamente para comenzar las piernitas. Por favor, no olviden, como siempre, marcar su primer punto. Seguimos con la vuelta número 3, en la que vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Aquí ya hice el primer punto bajo y ahora voy a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien. Voy a realizar esto hasta finalizar la vuelta. Vuelta 4. 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Muy bien. En la vuelta número 5 vamos a hacer también un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero, solo tomando la hebrita de atrás del punto. Aquí se alcanza a ver, vean cómo tomamos, aquí se ven las 2 hebritas del punto, se alcanzan a ver apenas, amigas, pero nosotros solo tomamos la hebra de atrás, vean, solo el buclecito de atrás y vamos a hacer así, un punto en cada punto. Voy por el segundo punto, punto bajo. Marcamos como siempre el primer punto, que no se nos olvide, y vamos aquí, tercer punto, bucle trasero, cuarto punto, bucle trasero, y así hasta finalizar la vuelta. Muy bien, vuelta 6, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero aquí ya vamos a trabajar tomando el punto completo, ya como lo hacemos normalmente. Así, puntos completos, amigas. Vuelta 7, ya la comencé haciendo aquí, hice 6 puntos bajos. Vamos a realizar ahora 6 disminuciones. Ya las hicimos en los bracitos. Recordemos que en lugar de tomar el punto completo, solo tomaremos el buclecito delantero del siguiente punto, buclecito delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago así un punto bajo. Así son las disminuciones. Ya hice una, voy a hacer otras 5, en total deben de ser 6. Al final me sobran 6 puntos, los realizo y terminaríamos la vuelta con 18 puntos bajos. Muy bien, antes de continuar vamos a colocar la monedita o los plásticos. Si no saben a qué me refiero, les invito a ver el primer video en el que les digo la lista de materiales y cómo vamos a utilizar esa moneda. Céntrenla muy bien, o si van a utilizar plásticos es el momento de colocarlo. Céntrenlo muy bien porque la idea es que le dé una vista más bonita a esta parte del piecito. Céntrenla muy bien. Y una vez que hicieron eso, vamos a continuar. Sí, en la vuelta número 8 haremos 5 puntos bajos aquí, después 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Antes de continuar, espero que ya hayan preparado su alambre. Se los dije en la lista de materiales que lo fueran preparando, y si no, aquí donde les acabo de señalar, les va a aparecer una tarjetita con un video en el que les explico paso a paso cómo articular nuestros personajes de anime. Ya que lo tengan listo, amigas, vamos a colocar un poquitito de relleno en la parte baja del piecito sobre la moneda o el plástico. Recuerden que si no quisieron poner moneda ni plástico, no pasa nada, solamente es para que se vea el piecito planito. Pero de preferencia colóquenlo, se va a ver más bonito. Entonces colocamos un poquitito de relleno que cubra la parte baja, que cubra la moneda, y eso es todo.
Vamos a colocar el alambre un poquitito más adelante, una vez que hayamos avanzado unas 4 vueltas. Ahorita les voy a decir qué vueltas siguen, pero vamos preparando el alambrito. Vamos a darle un doblez de esta manera que abarque la parte baja del piecito sin que el doblez sea más grande que el piecito para que no lo deforme. Y vamos aquí a continuar haciendo de las vueltas 9 a la 24 un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 14 puntos bajos, y colocan el alambre hasta el momento que no les cueste trabajo y rellenan perfectamente. Como ven, aquí ya finalicé. Al final hacen un punto deslizado, aprietan bien fuerte y cortan la hebrita sobrante. No es necesario dejar hebra larga, está bien si dejan hebra corta. Y así nos quedó. Ya quedó bien relleno, amigas, bien durito, bien relleno la piernita. Vamos a hacer otra exactamente igual. Aquí ya las tengo las dos, vean. Ya con su alambrito, ya bien articulado. Recuerden que si no quieren poner alambre no pasa nada. Vamos a unir las piernitas. Cualquiera de las dos la van a colocar de la manera en que están viendo en la imagen. Vamos a ubicar la parte central de la piernita y la doblamos de esta manera con la intención de ubicar el punto central de la parte interna de la piernita, ya que las vamos a unir. Entonces es importante que ubiquen bien ese punto para el momento de unir las piernitas no vayan a quedar chuecas. Entonces ahí yo ya marqué ese punto. Allí donde marqué voy a entrar con mi crochet así como vieron, de adentro hacia afuera. Retomo hebra de color negro aquí y voy a realizar aquí 2 cadenitas. Aquí vamos, amigas, déjenme acomodarme 1 y 2 cadenas. Estoy tomando la hebrita sobrante con mi dedo para que no se deshaga, tengan cuidado con eso, que no se les vaya a deshacer. Entonces tomamos la segunda pierna y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomando como referencia la parte delantera del piernito, de la piernita, aplastamos aquí arriba para ubicar el punto central. Si necesitan poner una marca está bien, y si no, de una vez entramos ahí de esta forma con el crochet. Vamos a acomodar bien todas nuestras hebras entre los alambres y todo. Vale la pena, amigas, créanme que llega el momento en que ni nos acordamos que hay allí alambres. Pero yo sí, porque necesito que ustedes vean perfectamente en mi cámara. Entonces aquí vamos, ya que estoy ubicada en la segunda piernita, lo que haremos es los 14 puntos que corresponden a esa piernita. Aquí llevo 1, vamos al siguiente punto 2. Y así hasta hacer esos 14 puntos. Ya terminé los 14 puntos de esta pierna. Estoy ubicada en las 2 cadenitas que hicimos para unirlas. Y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Con mi dedo pulgar estoy sosteniendo la hebrita que me sobró al momento de hacer las 2 cadenas de unión. Sosténganlo porque si no se les puede deshacer. Aquí entro en la primera. Ajusto bien. Sostengo con mi dedo pulgar esa hebrita inicial y hago aquí un punto bajo. Ahí está. Ajusto otra vez esta hebrita y me voy a ir en la siguiente punto bajo a hacer, perdón, a la siguiente cadena a hacer un punto bajo. Tengan cuidado aquí esta hebrita que no se les deshaga, amigas. Ahí está. Entonces ya hicimos los 2 puntos bajos que corresponden a las 2 cadenitas que hicimos. Ubicándonos en la otra piernita haremos un punto en cada punto de esta segunda piernita, o sea 14 puntos. Y voy a aprovechar para ir perdiendo esa hebra para ya no tener que sostenerla con mi dedo pulgar. Miren, me voy al siguiente punto y vamos a ir perdiendo esa hebra. Vean, ahí está. Quiero que la vean perfectamente. Y así vamos a hacer nuestros 14 puntos bajos. Estoy ubicada nuevamente en las 2 cadenitas que hicimos de unión, solo que ahora estoy del otro lado y aquí ya va a ser mucho más fácil. Haremos un punto bajo en cada una de esas cadenitas, entrando así como por debajo hacia arriba.
Déjenme ubicarme muy bien. Sé que trabajar con color negro es difícil, pero sigan las instrucciones al pie de la letra y no van a tener ningún problema, amigas. Aquí está. Entonces, esta que es la vuelta de unión de piernas es la vuelta 25 y la estaríamos terminando con 32 puntos bajos. Haremos ahora las vueltas 26 a la 29 haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 29 con 32 puntos. Voy a hacer un cambio de color, ya sabemos hacer los cambios de color. El último paso del último punto de la vuelta anterior lo terminamos con hebra de color gris. Ya corté la hebra de color negro, que ya no vamos a necesitar, no la he cortado, amigas. Aquí la vamos a cortar, ya no la vamos a necesitar. Y vamos a realizar un punto en cada punto en esta vuelta número 30, terminando la vuelta con 32 puntos bajos ya con nuestro nuevo color. Nos vamos llevando las hebritas sobrantes para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando. Y así, un punto bajo en cada uno de los puntos. Finalicé la vuelta. En la vuelta 31 vamos a hacer un punto en cada punto en bucle trasero. Aquí así sería tomar el punto completo, solo tomamos la hebra de atrás. Ya sabemos hacerlo. Repito, hacemos un punto en cada punto en bucle trasero, terminando la vuelta con 32 puntos. Finalizamos. Antes de continuar, vamos a acomodar los alambres, vayan rellenando perfectamente y vamos a doblar los alambres hacia afuera. Miren, aquí uno, más o menos a la altura en la que vamos por el otro alambre y también lo vamos a doblar hacia afuera. Después ubicamos el centro del cuerpecito y doblamos ahora hacia arriba. Centro del cuerpecito y hacia arriba. Y ya que hicimos esto, simplemente los vamos a entrelazar para que se forme un solo alambre y no dos. Por si ya se nos había olvidado que había alambres allí. Así de fácil. Recuerden rellenar muy bien y en la vuelta 32 vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 33, 8 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 34, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 35, 8 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Vuelta 36, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos. Vuelta 37, 8 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos y vuelta 38, 26 puntos bajos. Seguimos, vuelta 39, 8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos y vueltas 40 y 41, un punto en cada punto, terminando la vuelta 41 con 24 puntos. Vuelta 42, 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos bajos. Ya comencé aquí la vuelta número 43, la comencé haciendo 7 puntos bajos que corresponde a la parte de enfrente del cuerpecito. Toman cualquiera de los bracitos, si se nota aquí la unión de la vuelta donde hicimos el cambio de color, pues pongan esa hacia el cuerpecito si se nota y vamos a entrar de la manera que vieron en la imagen en el bracito, de la parte interna a la parte externa del bracito. Y nos vamos ubicando perfectamente el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Una vez más, el siguiente punto del bracito, de adentro hacia afuera, el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Vamos a hacer esto por tercera vez. Entramos en el bracito, después entramos en el cuerpo y hacemos un punto bajo. Y así habrá quedado el primer bracito.
Después vamos a hacer 8 puntos bajos aquí enfrente. Ya tenemos aquí los 8 puntos que corresponden a la parte de enfrente del cuerpo. Vamos a tomar el otro bracito, ubicamos, si se nota mucho la unión de puntos, lo ponemos hacia el cuerpo de Eren y vamos a entrar de esta manera en el bracito. Vamos a colocar el bracito de la misma manera que colocamos el anterior. Ubicamos el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo. Entramos, ahí se me soltó, entramos nuevamente, nos vamos al siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo y hacemos aquí un punto bajo. Igual que como colocamos el primer brazo, colocamos el siguiente. Nos vamos al siguiente punto. Ay, ya me ando adelantando, amigas. Vamos a irnos al siguiente punto del bracito, al siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando el brazo y el cuerpo. Siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y hacemos aquí un punto bajo. Muy bien, así estaría colocado el segundo bracito. Al final nos sobra un punto, realizamos ese punto bajo y estaríamos finalizando la vuelta con 26 puntos bajos. Déjenme explicarles por qué los 26 puntos bajos para que no queden dudas, amigas. Miren, recuerden que utilizamos 3 puntos para unir cada brazo. Cada brazo constaba de 8 puntos, pero como utilizamos estos 3 puntitos para unirlo, ya cada brazo va a constar solo de 5 puntos. Esos puntos van a quedar perdidos aquí adentro, ya no los vamos a ocupar. Entonces, si ustedes recuerdan, en la parte trasera del cuerpo hicimos 7 puntos, más 5, 12, más 8, 20. Más 5 del otro bracito, 25, más 1 que hicimos al final son 26 puntos. Muy bien, vamos a continuar. Vuelta 44, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, recordando siempre que vamos a trabajar aquí atrás y luego sobre los bracitos, aquí adelante el otro bracito y así, amigas. En la vuelta número 45, antes de comenzarla, hacemos cambio de color a color carne. Ya sabemos que el último paso del último punto lo hacemos ya con el nuevo color. La siguiente vuelta la vamos a trabajar toda en bucle trasero, la vuelta 45. En bucle trasero haremos 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Quiero mostrarles cómo hacer las disminuciones en bucle trasero. Voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí va uno. Aprovechamos para ir perdiendo esas hebras como lo hacemos siempre. Aquí un punto bajo, me voy al siguiente punto y hago otra vez un punto bajo en bucle trasero, toda la vuelta en bucle trasero. Muy bien, 2 puntos bajos y una disminución, recuerden, eso vamos a hacer durante toda la vuelta. Para hacer una disminución me voy a ir al siguiente bucle trasero, paso las hebras para irlas perdiendo y voy a hacer un punto bajo sin terminar. Así me voy a quedar, me quedan 2 hebras aquí. Me voy así al siguiente bucle trasero, pierdo hebras y hago un punto bajo, pero ahora sí lo termino con las 3 hebras que me quedaron en el crochet. Así se hace el punto bajo. Haremos esto hasta finalizar toda la vuelta. No se olviden ir rellenando conforme vayan avanzando, por favor. El espacio cada vez se va a hacer más y más pequeño. Vuelta 46, 9 disminuciones, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Miren, ahí se ve bien bonita la diferencia entre la ropa y el cuerpo. Vueltas 46 a la 49, un punto en cada punto, terminando la vuelta 49 con 9 puntos bajos. Miren, así nos quedó el cuello de Eren. Amigas, a partir de aquí comenzamos de nuevo el conteo de vueltas. Esto lo hago con la finalidad de que al momento de colocar los ojitos les sea más fácil contar las vueltas. Entonces, a partir de aquí comenzamos nuevamente con la vuelta número 1 realizando la cabecita. Muy bien.
Ya que hayan colocado su marquita, vamos a comenzar la vuelta número 1, repito, ya de la cabecita, y vamos a hacer 9 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Aquí llevo uno y allí mismo voy a hacer uno más. Así, 2 puntos en cada punto. Esto ya lo sabemos hacer, amigas. Pero sí quería hacerles notar que no se les olvide poner esta marquita. Voy a marcar mi primer punto. Esta es la marca del primer punto de cada vuelta. El hilo es simplemente para, como les digo, más adelante que coloquemos los ojitos, no sea difícil contar las vueltas y no tengamos que empezar desde las piernitas. Ya finalicé la vuelta número 1 que corresponde a la cabecita. A partir de aquí no nos vamos a ir vuelta por vuelta, ya sabemos hacer puntos bajos, aumentos, disminuciones, entonces no nos va a ser difícil realizar la cabecita. Les voy a dejar aquí las instrucciones, ya las están viendo, de cómo realizar las siguientes vueltas. Miren aquí. Ya hicimos la vuelta número 1, por ejemplo, en la vuelta número 2 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Este es solo un ejemplo de cómo vamos a seguir estas instrucciones que están viendo aquí. Vamos a realizar hasta la vuelta 21. Por ejemplo, de las vueltas 9 a la 21 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 60 puntos bajos. Algunas personas me dicen que no entienden las instrucciones escritas. Espero que con lo que les estoy indicando ya les sea fácil realizar la cabecita. Ya terminé, vean. Ya terminé hasta la vuelta número 21. Nos detenemos en este momento para colocar los ojitos. Aquí está la marquita, vean. A partir de esa marquita vamos a contar 13 puntos. Los ojos van a ir colocados entre las vueltas 13 y 14. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí, entre las vueltas 13 y 14. Vamos a poner la marca en cualquier punto, amigas, en el punto que ustedes quieran. Estamos haciendo ese ejercicio en mi otro canal. Van a ver cómo la vista es súper poderosísima. Aquí ya es más fácil porque yo ya tenía las marcas, pero vamos a ubicar el punto central de la cabecita, tratando de formar una línea con nuestra aguja lanera desde la entrepierna hasta el centro del cuellito, y de ahí vamos a contar 5 puntos hacia la derecha, ahí donde nos marque, y después 5 puntos hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Los ojos van a ir colocados con una distancia, como lo acaban de ver, de 10 puntos. Tomamos nuestra agujita lanera, que es lo con la que solemos hacer más grande el orificio. Siempre se los digo, aunque el orificio lo ven grande, el tejido tiende a volver a su estado normal, se va a hacer cada vez más pequeño y abraza perfectamente al ojito. Así es que no tengan preocupación por el orificio, pero sí nos va a ayudar mucho a colocar los ojitos. Si ustedes hacen el orificio más grande con otra técnica, pueden hacerlo como ustedes estén acostumbradas. Como ya marcamos dónde va cada ojito, vamos a hacer ahora en el otro ojo el orificio un poquito más grande y allí vamos a colocar los ojitos. Antes de ponerlos seguros, vamos a verificar que se vean bien centraditos, que yo creo que sí, porque nosotros ya vimos con nuestra aguja lanera, marcamos ese centro. Pero de todas maneras, si quieren verificar, se ven perfectamente ubicados, vean. Ya que verificaron eso, pues ya podemos colocarlos seguritos en la parte interna. Aquí está. Aplastan bien fuerte y colocan esos seguros. Hay quienes les gusta quemar la puntita del ojo de seguridad para precisamente mayor seguridad, y prácticamente sea imposible que se salgan, así es que los pueden quemar si ustedes quieran. Pues ya colocados los ojitos, vamos a continuar con la realización de la cabecita. Una vez más les dejo aquí las instrucciones. Vamos a realizar a partir de la vuelta 22 las disminuciones correspondientes hasta finalizar la vuelta número 30. Vayan rellenando conforme vayan avanzando porque el espacio se va a hacer cada vez más pequeño. Bien
bien relleno, amigas. Un ejemplo, en la vuelta 22 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, y así se van a seguir con las disminuciones. Una vez que hayan finalizado, amigas, nos va a quedar esto que ven aquí, solo 6 puntitos. Cortan la hebra suficiente para ensartar su aguja lanera y cerrar esos puntitos. Aprietan bien, bien el último punto. Vamos aquí a ensartar la aguja lanera para cerrarlos, amigas. Vamos a ver, no olviden suscribirse. Recuerden que la suscripción es gratuita. Les recuerdo que también ya tenemos al capitán Levi Ackerman, si quieren ir haciendo la colección, y muy pronto haremos a más personajes de Ataque a los Titanes. Y miren, vamos a estar entrando de esta manera con los 6 puntitos que nos sobraron. Vean cómo voy a entrar solo en el buclecito delantero, solo en la hebrita delantera de cada uno de los 6 puntos que tenemos. Así, solo en la parte delantera. Esto nos va a permitir, una vez que hagamos estas 6 puntaditas, estos 6 hilvanes, nos va a permitir cerrar sin ningún problema la cabecita. Miren, simplemente jalan al final, muy cerca de donde hayan terminado. Vamos a realizar un nudito. Aquí, bien apretadito ese nudito. Nos ubicamos en el centro que acabamos de cerrar, en el centro aquí, miren, aquí en medio de preferencia, y nos vamos a cualquier punto de la cabecita. Jalamos y cortamos la hebra sobrante. Y así habremos terminado el cuerpo de Eren, amigas. Ahí está, fácil, rápido de realizar. Vayan avanzando, por favor, que en un siguiente tutorial vamos a continuar con más detalles. Repito, no olviden suscribirse, no olviden dar like y nos vemos muy, muy pronto.